San Pío en su programa Hacia la Plenitud del Laicado Cristiano. Rafa Ramos en los micrófonos. Y wow, este tiempo está increíble. Estos tiempos están increíbles. Nosotros los cristianos estamos pasando por esta etapa de la salvación en un momento crítico de fallar. Somos nosotros la sal de la vida. Y tenemos que tener esto bien claro, bien claro, que somos la sal de la vida. El Señor cuenta con nosotros. Esta etapa que estamos atravesando en todo el mundo, no podemos decir en este tiempo a alguien que diga, pues yo me acuerdo cuando pasaba. No te acuerdas de nada porque esto es único. Esta situación del mundo es única. Hay que entender bien claro. Nosotros los seres humanos vivimos en dos dimensiones. La dimensión espiritual y la dimensión física. El escenario físico en estos momentos, en todo el mundo, está pasando una situación muy apretada. Muy apretada. Pero déjame decirte algo. Tú que eres lector y estudioso de la palabra del Padre, de la palabra de Dios en los Evangelios, nos encontramos en otras situaciones que han pasado anteriormente. ¿Y cuál ha sido la reacción de aquellos que están muy cerca del Señor? ¿Y cuál ha sido la reacción de aquellos que sencillamente viven su fe de los dientes para afuera? ¿Y cuál ha sido la situación de aquellos que sencillamente obvian al Señor? Este programa se llama Hacia la Plenitud del Laicado Cristiano. Está basado en los temas de formación para la evangelización que fueron presentados por el Padre José Moreno de la Helguera, que en paz descanse. Que fueron presentados en el Instituto Tepeyac. Mientras venía caminando, venía manejando para la estación en San Pío, estuve pensando un poco en muchas cosas que años atrás habían pasado en mi vida, en particular en la relación de mi director espiritual José Moreno de la Helguera. Y cuando él venía al Paso, que se quedaba en mi casa, luego que ya el día caía y tarde, en la noche nos sentábamos a hablar de muchas cosas, yo recuerdo que como de esos niños pequeños que a veces hacen preguntas que tú te quedas mirándoles de dónde se la sacó este muchacho esa cosa. Y una vez hablamos de algo que yo le pregunté a él, que no sé de dónde me llegó. Sencillamente no sé de dónde me llegó. Y le pregunto, Padre Moreno, dígame una cosa. ¿Cómo funcionaría este pueblo de Dios si no hubiera iglesia? Si sencillamente el término iglesia, que es el pueblo de Dios, desapareciera de nuestro lenguaje. ¿Qué pasaría? Y él se me quedó mirando con unos ojos de ¿y este qué? Como dicen allá en Juarito, mis amigos, ¿de cuál te la fumaste? Estaba bien verde, ¿eh? Y me dice, déjame decirte una cosa, Rafa, déjame decirte algo. Jesucristo. El pueblo de Dios surge por la presencia de Jesucristo, que vive en él, y el Espíritu Santo, que vive en él. Me estaba acordando de eso porque en este tiempo que estamos viviendo actualmente, es un tiempo que tenemos que tener muy claro la presencia de Jesucristo en nosotros. Tenemos que tener muy claro eso, porque es el sostenimiento de nuestra fe. Es lo que nos mueve adelante individualmente
y colectivamente como pueblo de Dios. Este es un tiempo increíble para la humanidad y muy en especial para nosotros los cristianos que nos ha tocado vivir en este tiempo. Esto le preguntaba yo al padre Moreno entonces. Le vuelvo y le digo, una pregunta que no sé de dónde salía, pero ¿qué pasaría si un momento dado, por un momento dado, este que llamamos iglesia, el pueblo de Dios, dejaran de ocurrir aquellos actos de fe donde le damos alabanza al Señor? En estos momentos, la iglesia sencillamente se ha detenido. En el camino de este pueblo de Dios, este pueblo de salvación, caminando hacia la salvación, de momento ha salido en el camino un semáforo. Párense un momento. Y te tienes que detener. Y el mundo se ha tenido que detener. Y en ese momento que se detiene en la marcha, aquellos que no están pendientes, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué nos paramos? ¿Qué pasó? Aquellos que han estado muy pendientes de ello me dicen, bueno, hay que pararse. Prendió la luz roja en este caminar. Caminando todos hacia el Padre, nos hemos detenido un momento. Ha habido que detenerse. Esto que estamos pasando en estos días, en el programa anterior que yo tuve, yo le llamaba tiempo de prueba. Si recuerdan a que escucharon el programa anterior a este que estamos pasando, le llamábamos tiempo de prueba. Este programa de hoy yo le llamo tiempo de fe virtual. Tiempo de fe virtual. El programador normalmente me pregunta cómo se llama el programa de hoy. Jorge, se llama tiempo de fe virtual. La fe virtual. Es una palabra muy de hoy. Muy de la tecnología de hoy. Tiempo de prueba. En este detenimiento que estamos. Tiempo de fe virtual. Y en otras ocasiones y en otros programas de radio he estado hablando, he estado repitiendo, porque yo soy uno que creo mucho en el principio de la repetición. Y es así porque cuando pequeño, en la cuna, cada vez que pasaba la mamá por al lado de la cuna, se reía con nosotros y nos decía, a ver, di conmigo, mamá, 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 mamá. Y nosotros, moviendo los brazos para arriba y para abajo, y no entendíamos, pero se nos estaba programando para que dijéramos mamá, repitiéndolo una y otra vez. Y esto que estoy diciendo, tú no te acordarás, pero tú lo has visto. Tú lo has visto porque tú lo has hecho con tus bebés, con tus hijos, y te das cuenta que tu mamá lo hizo contigo. Se llama el principio de repetición, repetir las cosas, porque de esa manera se van grabando en nuestro subconsciente. Yo he estado repitiendo por mucho tiempo en este programa unas palabras del Papa Francisco, que creo que como Papa, el líder físico de nuestro pueblo, tiene un increíble contacto, comunicación con el pueblo y con el Padre. Hace mucho tiempo él tendrá como tal vez unos 7 años en el pontificado, pero él estuvo en sus primeros años, como lo he dicho anteriormente, en el sur de Italia, en un pueblito del sur de Italia. Y estaba dando una homilía.
Y parte de esa homilía la leí, la saqué de donde la leí, la tengo conmigo y la he usado en este programa en muchas ocasiones, porque eran palabras proféticas. Decía el Papa, no es secreto que estamos viviendo en un tiempo de cambios sísmicos. Y si has escuchado anteriormente este programa, te digo que esa palabra que estoy diciendo ahora del Papa Francisco, la he repetido, te vas a acordar de ella. No es secreto, ya es oficial. Oficial. Que no es secreto que estamos viviendo un tiempo de cambios sísmicos. Cambios donde se mueve la tierra. Temblores. Donde se mueven las cosas, se rompen las cosas, se destruyen las cosas, se derrumban las cosas. Tiempo de cambios sísmicos, decía él en aquel pueblito entonces. Desde tecnología, y eso lo estamos viviendo, porque agarra tu teléfono, tienes a tu compadre, tu comadre, tu hijo, tu pariente que vive en Australia, y en los próximos 5 segundos te estás comunicando con él, cosa que no existía. Eso es un cambio sísmico, un cambio increíble. Desde la tecnología, desde la política. Ay, Dios mío, porque él lo dijo, pero tengo que poner un ejemplo. La política que conocemos nosotros y la política que estamos viviendo hoy en día en esta nación. No voy a entrar en detalle. Cambios sísmicos en la espiritualidad. En la espiritualidad, bueno, ahí se va largo la explicación, porque han sido muchas las cosas que ha habido cambios. De entonces, ahora. Decía él también en un momento dado, necesitamos santos. Entonces tú pensabas en aquellos santos que ponen en las paredes de la iglesia para acordarnos de ellos, porque San Fulano y San Mengano. Necesitamos santos que sencillamente usen jeans y zapatillas, que les guste la Coca-Cola, que vayan a misa. Entonces, santos modernos del siglo XXI. Cambio en la espiritualidad. Quiere decir que no es tanto una era de cambios esta que estamos viviendo, sino un cambio de eras. Esa parte yo quiero que se comprenda bien claro este término que el Papa hablaba hace unos 6, 5 años atrás. Esto es un cambio de eras. Cambio de eras. Han cambiado las cosas. Lo que no ha cambiado es el amor del Padre hacia nosotros. Eso no ha cambiado. Eso es estándar. Eso es siempre. Y nosotros somos los que sencillamente el contagio del mundo nos ha hecho cambiar. Nos ha hecho cambiar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Este es un periodo de cambio. Pero cambios repentinos, porque la cosa es de ya. ¡Sas! Este tiempo es un tiempo increíblemente interesante. Decía el Papa, cercano a aquellos que están enfrentando un futuro incierto, pues temen perder el trabajo. Déjame decirte algo. Ya han perdido el trabajo. Ya tienen la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, porque la entrada económica se ha detenido, como a tantos en el pueblo. Y las consecuencias que este hecho de no tener trabajo comporta, porque tengo a estos 3 o 4 chavos, hijos míos, aquí conmigo, ¿y cómo le haré? ¿Y cómo le haré para las obligaciones? ¿Y cómo le haré? También
También el tiempo cercano a quienes toman decisiones políticas y les invitan a que encarnen la búsqueda del bien común de todos los ciudadanos. Y esto es importante porque en este tiempo tenemos que darle la mano a ese segundo mandamiento tan importante, a los hermanos que están a nuestro lado, aquellos que necesitan, aquellos con quienes tenemos que compartir, como hacían los primeros cristianos. Este es un tiempo donde precisamente es necesario que veamos por el bien nuestro y el bien de los demás. Este es un tiempo importante que se nos invita a encarnar esa búsqueda del bien común. Ya no es cuestión de hacer la oración por mí, por mi familia, por mis hijos y mi esposa. Ahora es cuestión de hacer la oración por todos. El famoso Padre nuestro que nos enseñó el Señor. Por todos. Para permitir que todos puedan tener una vida digna en este tiempo y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan. En este momento son unas circunstancias que para muchísimos no entienden. Son unas circunstancias especiales que tú tienes que actuar de una manera especial. Son unas circunstancias que el Padre Creador ha permitido. Porque utilizando la frase que le dijo a Pedro, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Por lo tanto, tenemos que tener ese recurso que nos ha dado para tener una reanudación de las habituales actividades cotidianas, para el habitual camino del pueblo. Por eso, este es un tiempo que estos cambios, como dicen, te ha movido el tapete. Y si no estabas con un balance tuyo personal, sencillamente la movida del tapete te ha tirado patas arriba. Este no es un tiempo para la indiferencia ni para el egoísmo. Aunque muchos en esta nación, ese es el principio que los mueve. Para ti y para mí, que estamos comprometidos por el bautismo a vivir el amor al Padre, al prójimo. Este no es un tiempo de indiferencia. Este no es un tiempo de egoísmo. Esto es importantísimo, porque este tiempo, por lo que hemos podido ver en la televisión, hemos visto increíbles demostraciones de afecto positivo a nuestros hermanos, a los enfermos y a aquellos que han pasado. El mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido. Pero estas palabras voy a hablar algo un poquito más adelante. Tiene que estar unido para poder afrontar esta pandemia. Hoy estamos más o menos a unos 7 días. Sí, de hecho, hoy estamos a 7 días del domingo de resurrección. Yo personalmente puedo decirles una cosa. Es como si fuera un año. Del domingo de resurrección a este sábado, a este día, es como si fuera un año el tiempo como ha pasado. Sin embargo, estamos viviendo en ese tiempo de los 40 días antes de la ascensión del Señor, de Jesús el resucitado. Y tenemos que tener claro, muy claro,
que en estos 40 días el Señor está presente. El Señor está en todo el mundo. El Señor sabe lo que está pasando desde el principio. Ahora, ese Jesús resucitado, ese Cristo resucitado, que está 40 días con nosotros hasta su día de la ascensión, está viviendo los diferentes dolores y sufrimientos de su pueblo, de aquellos que entienden, de aquellos que no entienden y de aquellos cabezaduras que debieron de entender porque se les explicó antes, pero ahorita quieren hacer lo que les da la gana. Y ahorita, el hacer lo que le da la gana, las opciones son muy pocas. Son muy, muy pocas. Tú haz lo que te da la gana por tu actitud egoísta, te va a costar la vida. La pandemia que estamos viviendo en este momento es un tiempo de prueba, es un tiempo de tener una fe virtual, de creer en el Padre que está con nosotros en este momento, resucitado en el mundo. Pero como el mundo nos ha enseñado desde siglos y 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 siglos, el hombre normalmente tiende a favorecer los 5 sentidos: ver, tocar, oler, oír, gustar. Y se nos olvida que somos personas creadas en 2 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión material. Jesucristo en espíritu está caminando entre nosotros, que es la dimensión espiritual nuestra. Y el mundo, para poder sobrevivir, y ya está probado, y el mundo para poder sobrevivir esta situación de contagio, de estar muy cerca el uno del otro porque te puede contagiar lo que tiene, que posiblemente tú no sabes que lo tiene, y lo contagias a otro. Ha creado un término: social distancing, más bien distanciamiento social. Vete para allá, por lo menos 6 pies. Distanciamiento social. Cuando precisamente estamos hablando de la unidad del pueblo de Dios. Nosotros los cristianos debemos de entender en este tiempo, como parte de la fe virtual que tenemos, que a nosotros se nos pide acercamiento espiritual. Acercamiento espiritual. Que no necesariamente tenemos que estar juntos. Que no necesariamente tenemos que estar juntos. Que no necesariamente tenemos que darnos la mano. Que no necesariamente tenemos que darnos un abrazo. Acercamiento espiritual. Eso es lo que tenemos de parte de Jesucristo resucitado, caminando por el mundo en estos 40 días, y se acerca a nosotros espiritualmente. Pero es importante que tú tengas bien claro que debes de tener tu emisora espiritual prendida. Debes de recibir la frecuencia espiritual del Señor. Este tiempo es un tiempo donde tenemos que estar totalmente conscientes y pendientes de cuando el Señor Cristo se acerque a ti. Porque primero está con nosotros. Algo que nos decía Jesucristo desde que llegó del desierto, que empezó: el reino de Dios está dentro de ustedes mismos. ¿Se acuerdan de las primeras palabras que dijo cuando comenzó su ministerio? El reino de Dios está dentro de ustedes mismos. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva.
Bueno, se les rajaba la boca diciéndole, hay en el Evangelio aproximadamente unas 15 parábolas del reino, más unas 9 o 10 referencias al reino. Habló del reino, lo comparó con todas las cosas habidas y por haber para que entendiéramos. Bueno, aquí estamos. Acercamiento espiritual. El distanciamiento social que el mundo ha pedido que haya. Ya ocurría desde entonces, desde los primeros días. Pero aquí yo tengo algo interesante que estaba leyendo, que me acordé que estaba leyendo del Evangelio. Y es increíble cómo se parecen, cuál la relación de que se parezcan las situaciones es increíble. En el Evangelio de San Juan, en el versículo 20, dice, la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Déjame repetirlo. Los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Hoy en día le podemos decir, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a la pandemia. Jesús se hizo presente. ¡Wow! Y se hizo de presente allí y de pie, en medio de ellos. Les dijo, la paz sea con ustedes. Ahí te he dado la solución a esta situación. Estás retirado, te has distanciado de todos los demás, tienes un miedo increíble y de momento aparece el Señor en tu vida, donde estás retirado, y te dice por segunda vez, la paz esté con ustedes. La paz, la paz. No como el mundo la da, sino como la da el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. La paz. Nosotros, los bautizados, para podernos llamar cristianos, somos hijos de la luz. Somos hijos de la paz. A nosotros se nos exige, así es la palabra que voy a usar, a nosotros se nos exige que creamos, que tengamos fe. Ejemplo que me gusta poner mucho. Jesucristo y Marta delante de la tumba de Lázaro, su amigo y el hermano de Marta. A los cuales Jesucristo le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esas son palabras de Jesucristo. A nosotros se nos exige tener fe. A nosotros se nos exige la fe. Te repito para que entiendas lo importante de este momento en tu vida, en todo tu alrededor, y cuánto depende de ti. Tener fe. Por eso el programa de hoy le he llamado Tener fe virtual, porque hemos crecido dentro de un ambiente muy diferente a este que estamos viviendo. ¿Cómo tú te podías imaginar que no ibas a tener misa de momento allí al frente y la tienes que ver por televisión? Eso, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando te sorreaban la misa y tenías problemas con tu conciencia, que no sabías, ponías el televisor y te ponías a escucharla. Pero la ponías así, por aquello de cumplimiento. Cumplimiento es una palabra compuesta. Cumplo y miento. ¿Entendimos? Pero ahorita
donde estamos es vital. Es vital. Y en este tiempo que Jesucristo, el Cristo resucitado, anda por el mundo, como digo yo, anda por ahí, sabiendo el miedo que tiene la gente, se le ha olvidado a este pueblo de Dios algo que nos dio el Señor bien claro, que es la paz. La paz. Tú vives dentro de ese influjo de la paz. Tú te mantienes dentro de ese influjo de la paz que el Señor te da. Y tienes la protección del Padre. Y tienes la bendición del Padre. Y tienes el hecho de que se haga su voluntad en ti. Porque estás en sintonía con la conciencia del Padre. La paz. Cuando Jesucristo llegó con los discípulos que estaban con miedo en el apartamento, allí separados de los demás porque tenían miedo a que los judíos supieran de ellos, Él no les dijo, pues tienen que llamar a la policía, tienen que llamar al equipo SWAT de la policía para que los proteja. No. Él le dijo la solución, la paz. Que la paz esté con ustedes. Y eso es algo que hemos echado en falta por mucho tiempo en este ambiente, en este escenario físico del mundo. Y es imposible que el mundo tenga paz cuando tú y yo no la tenemos internamente. Cuando tú y yo no la vivimos. La paz comienza por ti. Y luego la compartes con tus hermanos. Por lo tanto, ese es el estado de conciencia que tenemos que tener nosotros. Me voy a detener un momento para una pausa si seguimos hablando un poco después de esta pausa. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de
mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes los reciban, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Quien recibe mi palabra. Aquí de nuevo Rafa Ramos en su programa especial Hacia la plenitud del laicado cristiano. Hacia la plenitud en esta jornada, en este caminar, en la presencia del Padre, nos hemos detenido. No de nuestra iniciativa. Nos han detenido. Nos ha detenido el Padre. Párate un momento. Escucha. Escucha, Israel. Esa es una frase muy bonita que aparece en los evangelios una y otra vez. Escucha. Mientras estás corriendo, mientras estás moviéndote, mientras estás haciendo una cosa y la otra, estás concentrado en eso. Y muchas veces oyes, pero no escuchas. En la pausa, antes de esta pausa, estaba hablando de la paz. La paz cuando Jesucristo llega resucitado, entra al cuarto donde están los discípulos que tenían miedo al exterior. En aquel caso eran los judíos, en este caso es la pandemia. Y llega y lo primero que le dice es: la paz esté con ustedes. La paz. Tenemos que tener familiaridad con el Señor para poder escucharlo. Para poder escucharlo. Es importante que tengamos control de nuestras emociones y sentimientos. Es importante que nos aferremos a esa fe que Él nos dio, nos dejó, porque nos dejó también al Espíritu Suyo con nosotros. Y que no perdamos de vista los principios básicos que todo cristiano debe de tener, que todo hijo de Dios debe de vivir. Escuchar es una cosa importantísima, porque si estás paniqueado, si tienes miedo al grado de pánico, no vas a escuchar cuando Él nos dice: la paz está con ustedes. Ah, cara. De momento te das cuenta. Es como el niño que está en el cuarto pataleando y llorando porque quiere tal dulce, tal juguete. Y está el papá o la mamá parado en la puerta mirándolo. Con ese juguete o con helado, esperando que pase la rabieta que tienes. Porque estás desesperado. En tu momento de que no quieres escuchar nada, quieres que se haga lo tuyo, no te das cuenta que el Padre tiene para ti lo que tú quieres. En este caso, todos nosotros, parte del pueblo de Dios, necesitamos la paz. No podemos, no debemos, es la palabra correcta, no debemos estar juntos, mantener una distancia de 6 pies, qué curioso. Pero tenemos, sí, que tener un acercamiento espiritual con el Padre. Si tú no estás familiarizado con el Padre, es difícil que tú puedas tener ese acercamiento espiritual. Este es un tiempo de crecimiento. No sé cómo ponerlo para que me entienda. Esto es un tiempo de crecimiento espiritual. Por lo tanto, vamos a echar un poquito para el lado. Échate para allá y échate para acá. Para yo poder tener un tiempo
preciado y único con el Señor. Acuérdate que estás allá, acuérdate que estás allá. Tú ten también tu tiempo preciado con el Señor. Tú ten el tuyo, yo tengo el mío. Ese tiempo personal de familiaridad con el resucitado. Este es el tiempo del acercamiento espiritual. Y les voy a decir una cosa. Escuchando un poco de historia, definitivamente nuestra iglesia, nuestro pueblo de Dios, no había pasado por una situación sencillamente por muchísimos años. Es una visión muy única ver al Papa en la plaza de San Pedro, que normalmente está llena, verlo a él, la plaza completa y absolutamente vacía, dándole gloria al Señor con el memorial. Es una cosa única, y aquellos de ustedes que vieron cuando el Papa estaba dando esa presentación del Santísimo en la plaza de San Pedro, que aún así estaba lloviendo, que no se les olvide esa imagen, porque físicamente estaba solo, espiritualmente el Señor estaba con él. Estaba en él y estaba con él, en la presencia del Santísimo que tenía expuesto allí. Eso es algo que nosotros tenemos que tener como ejemplo bien claro. A nosotros se nos exige la fe. La fe. Este es tiempo de la fe virtual. No podemos estar juntos, unidos, como Él nos hablaba. Pero tú estás a 6 pies y yo estoy a 6 pies mínimo. El distanciamiento social no es una cosa excluyente del acercamiento espiritual. Pero tú tienes que tener familiaridad con el Señor primero, para poder reconocer que está contigo. Y de esto hay de muchos ejemplos en el Evangelio que pasaba con los discípulos. Por ejemplo, van en la barca, caminando por el lago. El tiempo está muy fuerte. Se levantan las olas en contra de la barca. Este no es el caso que él va durmiendo en la popa. No. Este es el otro caso, donde ellos van solo cruzando el lago. Y se le viene encima las olas, pegándole a la barca fuertemente. Y ellos sencillamente desesperados. La paz no existía en ellos en ese momento. Y ya él les había hablado de la paz. Y entonces Jesucristo, que se había quedado atrás haciendo oración, baja hacia ellos y caminando por encima de las aguas se acerca a ellos. Y a uno de ellos ve la imagen de algo que viene y mira bien y dice, mira lo que ves ahí. Y entonces se pusieron peor de miedo, mucho más. Y uno de ellos dice, no, espérate. Espera, a ver cómo la frase la tengo aquí. Porque es el Señor que viene caminando por encima del agua. Espera. La única manera que tú puedes darte cuenta en este tiempo de la presencia del Señor en ti y en todo el mundo, con todos, es porque tú tienes la familiaridad con Él. Espera, que es el Señor. Es el Señor que viene caminando por encima del agua hacia nosotros. Que viene caminando por encima de la pandemia hacia nosotros. Pero si tú no tienes familiaridad anterior con Él, es muy difícil que te puedas dar cuenta que es el Señor que está contigo, el Hijo de Dios. Este tiempo es un tiempo de prueba. Este tiempo
es un tiempo de la fe virtual. Es un tiempo de ponerla en práctica. Es un tiempo de tú demostrar firmemente, porque estás apoyado en Él. Con nosotros está el Señor, como dice ese salmo. El Dios de Israel, el Dios de nuestra defensa. El Dios de nuestra defensa. Tienes que estar absoluta y completamente convencido que con nosotros y dentro de nosotros y alrededor de nosotros está el Señor. Esta situación que se encuentra en el mundo comenzó como haya comenzado. El hecho que se haya extendido y contagiado depende de una serie de guías que nosotros los humanos pusimos para detenerla. En muchos casos, en muchos pueblos, se siguió pegó de fuerte en lo que se pudo darse cuenta y los científicos podían ver qué era lo que estaba pasando. Y empezó y surgió el término de distanciamiento social. Y fue mermando el asunto, y fue mitigándose el asunto. Y luego tú allá y yo acá, y seguimos siempre juntos, nos estamos viendo, pero la palabra correcta que mi pueblo decía, estamos juntos pero no revueltos, caminando todo en la dirección del Padre. Esa es la parte de nosotros los humanos que pusimos. Si tú quieres descubrir el hilo negro o el agua caliente que tiene sillones de años, pues sencillamente no vas a seguir las instrucciones, no vas a seguir las guías y sencillamente vas a estar contaminado. ¿Me entiendes? Pero si tú tienes tu fe anclada en el Señor, y es importante porque en la humanidad esto ha ocurrido en otras ocasiones. Decía yo ayer a un individuo, déjame decirte una cosa, ¿cuándo en el Evangelio tuviste a Jesucristo con catarro? O con fiebre. De hecho, fue y sanó a la suegra de Pedro porque se la encontró con fiebre. Y después que la sanó ella, se levantó para servirla. O sea, sí, hay muchas situaciones que son creadas por nosotros, pero tenemos la solución. Aparte de la científica, tenemos la solución espiritual. No tengan miedo. La paz del Señor está con ustedes. Guarden ese punto. Vivan ese punto, comprométanse a que cuando volvamos a unirnos como pueblos, a volver a nuestra vida, que no debe de ser normal, porque ahora tenemos el principio y el factor de la paz en nosotros, cosa que antes estaba dudoso. Entonces, ahora vivimos con el amor al prójimo, el amor a nosotros, el amor al Padre, el amor, la razón por la cual estamos aquí como creación de Dios, el amor. Quiere decir que esta situación, este detente ahí que tenemos en este momento en todo el mundo, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de fortalecimiento. Como dirían allá en el barrio mío, es un tiempo de tomar sopas de pollo para fortalecer nuestra fe. Es un tiempo de familiarizarnos con el Señor. Más, mucho más, de comprometernos con el Señor, a estar familiarizado con Él. Es como yo lo entiendo y es como lo expreso a todos ustedes. Entonces, cuando volvamos de nuevo a estar juntos, ese memorial de la misa, vamos a disfrutar espiritualmente de Él. Le vamos, como le comentaba yo a otra persona amiga mía, le vamos a sacar la carnita. Cuando ibas a Kentucky Fried Chicken, que estabas comiendo y había ese pedacito de carne que gustaba, que estaba buscando y tú buscabas y le sacabas. Así vamos a estar nosotros cuando estemos escuchando la Santa Misa. Ahorita la vemos por los medios de comunicación. Tenemos que estar separados. Pero sabemos que creemos con nosotros al Señor.
con ustedes, dentro de ustedes está el Señor. Jesucristo vino a decirnos eso después que salió del desierto por tanto tiempo y lo repitió por tantas veces y nosotros sencillamente se nos fue, nos pasó de noche, no nos hemos dado cuenta. Estamos pagando ahorita con las armas del enemigo. No tengan miedo. Cuando se acercó Jesucristo caminando por encima del agua a la barca, no tengan miedo, soy yo. No podremos reconocerlo si no estamos familiarizados con Él. Y este es el tiempo. Ya pasaron los 40 días donde estuve en el desierto. Y tú sencillamente no te diste cuenta porque andabas en otras cosas del mundo. La sobrevivencia humana. No te dabas cuenta de ello. Bueno, pues ahora has resucitado y ahora va a estar 40 días con nosotros antes de su ascensión. Todavía tienes chance de arreglarte. Este programa lo hacemos que se llama Hacia la plenitud del legado cristiano, porque fue el libro que escribió, el primer tema que dio el padre José Moreno de Helguera, que en paz descanse, aquí en El Paso, que se llamó así, y fue problemático, porque mucha gente no entendía. Sencillamente, no hagas horas, no muevas las cosas que estamos viviendo una fe wishy-washy, yo le llamo. El padre Moreno hablaba de ciertos detalles interesantes en ese tema. O sea, la plenitud del legado cristiano, te vas a encontrar muchas cosas en esa jornada. Muchas cosas. Pero si tú no tienes las cosas tuyas claras, sencillamente vas a tener problemas. No se puede vivir una vida cristiana a medias. O estás conmigo o estás en contra mía. Eso nos dijo el Hijo de Dios a nosotros. O estás conmigo o estás en contra mía. Por lo tanto, tú tienes que decidir en este momento que está detenido todo, en qué lado estás. ¿En qué lado estás? Y déjame decirte una cosa. Mientras no estés con Él, vas a tener un sentido de vacío increíble, vas a tener un sentido de inconformidad, vas a tener un sentido feo, como que te encuentras solo y nadie quiere saber de ti. El Papa Francisco, en su exhortación que escribió en mayo del 18 sobre la santidad en el mundo, nos decía, en lo último, algo que me llamó la atención y que lo he utilizado en el programa en muchas ocasiones. Decía, no tengas miedo de apuntar más alto, no tengas miedo de dejarte amar y liberar por Dios, no tengas miedo, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, no tengas miedo. La santidad, que es vivir en amistad con el Señor, la santidad no te hace menos humano, al contrario, la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad humana con la fuerza poderosa de la gracia de Dios. Y en el fondo, como bien decía el Papa, en la vida que estamos viviendo, no existe una tristeza más grande que la de no ser santo, que la de no ser amigo del Señor, que la de no estar familiarizado con el Señor. Este es el tiempo que debemos de vivir una fe virtual. Este es el tiempo que tú y yo tenemos que sencillamente ajustarnos el seatbelt y ponernos bien sólidos, auténticos, como el Señor nos quiere. De los hijos de Dios, tú y yo, arreglar nuestras cosas
y caminar en el camino que Él quiere para nosotros. Este es el tiempo de los hijos de Dios. El mundo no te va a entender. El mundo no entendió a Jesucristo. A lo largo de los tiempos ha pasado lo mismo. Con todos los adelantos que tenemos, bien nos decía el Papa, un cambio de eras. Un cambio de eras. Por lo tanto, para poder vivir en la paz del Señor, tenemos que quitar esa tristeza de no estar con Él, de no estar familiarizados con Él. Y ser amigos de Él. Y ser santos. Eso es lo que se nos pide. Esa es la exigencia de la fe que tenemos nosotros los bautizados. Este es un tiempo de hacer claro, es un tiempo de autenticidad de vida, de ser auténticos, de ser íntegros en nuestra fe. Y todos tenemos que caminar hacia eso. Todos tenemos falta por el contagio del mundo en el tiempo que hemos estado viviendo. Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que limpiar nuestra casa para que el Señor viva tranquilo en ella. Para que la paz que el Señor nos da pueda manifestarse, no solamente en nosotros, sino con todos aquellos que están con nosotros. Y podemos nosotros ser punta de lanza, de esperanza a todos los que vamos en este caminar del mundo. Adelante pues, con el Señor. Escuchemos la dirección que el Señor nos da. Adelante pues. Y con esto, por este momento, no terminamos. Tenemos una pausa. Pensemos en lo que hemos estado hablando. Hagamos los lazos de familiaridad con el Señor mucho más firmes, más estrechos. Y que el Señor nos bendiga.